Ella es de la coordinadora de Somos Anticorrupción Paraguay y después la coordinadora de abogados del Paraguay. Doctora, buen día. Muchas gracias por la visita. Muy buenos días, Carlos, y a la teleaudiencia. Un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, ustedes el lunes van a hacer una manifestación, ¿verdad? Sí, después de algunos meses de estar parados, ¿verdad? Sin hacer absolutamente nada, entonces decidimos que es el momento de volver a iniciar o poner en práctica esa musculatura que necesitamos hoy en Paraguay. Salir a las calles a protestar. Sin ese requisito prácticamente no ocurre nada en nuestro país. Y en ese sentido, el próximo lunes 1 de septiembre a las 11 horas convocamos a toda la ciudadanía que están harta de la corrupción, pero principalmente de la impunidad, a participar de una protesta frente a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para exigir varias cosas realmente, Carlos, ¿verdad? Primero, exigir rendición de cuenta, transparencia al fiscal general del Estado. Y por otro lado también exigir la salida o el traslado de la fiscal adjunta Soledad Machuca, que está desde el año 2018 frente a una unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción prácticamente con cero producción, ¿verdad? Porque prácticamente ya no tenemos ni siquiera imputaciones, Carlos. Hay más desestimaciones que imputaciones en un país altamente corrupto como es el Paraguay, ¿verdad? Segundo país más corrupto en Sudamérica, y no lo dice ROA, lo dice organizaciones internacionales que vienen, digamos, chequeando la corrupción en el mundo. Así es que para nosotros es fundamental la participación de la ciudadanía, de los abogados principalmente y de todas las personas y de los jóvenes, ¿verdad? De los Es muy jóvenes. importante que los ciudadanos salgamos a protestar, Sí. salgamos a reclamar nuestros derechos a todas las autoridades, sean de todo el sistema de justicia, ¿verdad? Y sobre todo hacer escuchar ese reclamo ante una institución tan importante como es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público, según la Constitución, es la institución que representa a la sociedad. En ese sentido, ¿cómo vos ves? ¿Vos crees que ese Ministerio Público representa realmente o no a esa sociedad, doctora? Y no, la Fiscalía tiene el monopolio de la acción penal pública, así como lo explicaste, Carlos, y honestamente y francamente les digo que nunca sentí tanto abandono como la que tenemos hoy en manos del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Incluso puedo decir que los que estuvieron antes fueron feos, pero este es feísimo, ¿verdad? O sea que su conducta autoritaria, su conducta prácticamente alejada de la ciudadanía, nos pinta de cuerpo entero de lo que hoy es la Fiscalía, una institución carcomida por la corrupción, una institución abandonada, en donde prácticamente muchos de sus miembros no responden a la Constitución y a las leyes, ni mucho menos representan a la ciudadanía, salvo honrosas excepciones. Y hablo de eso con claridad, ¿verdad? Porque sí tenemos personas o funcionarios y agentes fiscales también que por lo menos tienen ese lineamiento de querer servir y representar a la ciudadanía, pero sin embargo están en el abandono total. Imagínate, Carlos, que la Unidad Especializada de Delitos Económicos Anticorrupción no es una unidad que apareció de la nada, son recomendaciones internacionales que Paraguay, al suscribir convenios internacionales, tiene la obligación de adecuarse, ¿verdad?, estructuralmente y jurídicamente y legalmente, ¿verdad? Entonces, la Unidad Especializada de Delitos Económicos Anticorrupción tiene una función fundamental, que es la de erradicar la corrupción, cuanto menos en Paraguay. Pero, sin embargo, funciona hoy día con 14 agentes fiscales, sin infraestructura, sin tecnología, sin recursos humanos, sin capacitación y lo peor de todo, no tenemos un solo perito. Un perito no tiene la Fiscalía Anticorrupción.
Entonces lo que podemos pensar es que Exprofeso está en esas condiciones para que no se investigue la corrupción en Paraguay. Eso es uno, y yo creo que también si se independiza, entre comillas, un poco más esa unidad, no tendría que responderle tanto al fiscal general del Estado. Le conviene a cada fiscal general del Estado que se vaya, que siempre esa unidad o todas las unidades le respondan. Si le designan un perito para esa unidad anticorrupción, lógicamente va a haber mucho más independencia porque los fiscales van a trabajar directamente con sus peritos. Ahora, ustedes que nos están viendo, para que puedan entender también, ahora todo se concentra en la Fiscalía General. El fiscal general, a través de sus brazos ejecutores, es el que maneja el laboratorio forense, y ahora aparece una dirección muy importante, que es la dirección de análisis de información estratégica, que está a cargo de Günter Krone. Esa es una dependencia que se había creado justamente como una suerte de piraguereato para el fiscal general, porque es el que analiza y le informa todas las publicaciones. Pero ahora, en los últimos tiempos, estamos viendo que en esa unidad hay un superperito, que es William Fleitas. William Fleitas es el perito que dijo que no hay daño patrimonial en el tema de IPS. El que dijo que no hay daño patrimonial en el tema de Petropar, denunciado por la Contraloría. Es el que dijo que no hubo violación de normas antilavado en el tema de la narcoestancia. Entonces, esa es la unidad que ahora entonces está sirviendo de base para los blanqueos. Pero esa unidad no depende ni de los fiscales ni de los adjuntos. Depende directamente esa dirección del fiscal general del Estado, doctora. Es el sedazo, ¿verdad? Ahí ese realmente, si uno empieza a investigar, yo creo que vamos a encontrar varias falencias en la aplicación de esa antesala que crearon, ¿verdad? Que crearon maliciosamente, porque ¿quiénes son estas personas que van a decidir si una denuncia reúne o no los requisitos formales para que después puedan derivar a un fiscal? El fiscal es la única figura autorizada para investigar y concluir una investigación, Carlos. Entonces, esas son cuestiones de que yo creo que cuando pasa, es para evitar, justamente vos diste dos casos muy emblemáticos en donde yo creo que no creo que haya duda de que se haya cometido un acto de corrupción, cuanto menos poco, pero sí o sí siempre hay. Esa es la regla en Paraguay. La regla es robar en Paraguay, en las instituciones públicas. Y las excepciones son muy pocas. Pero en este caso particular, ¿quiénes son ellos para decidir qué se va a investigar, qué no se va a investigar, cuándo se va a dar, por ejemplo, el caso se va a derivar a un fiscal o no, ¿verdad? Eso es terrorismo de Estado, sinceramente. Y bueno, del fiscal general del Estado no podemos esperar nada absolutamente. Ojalá que realmente se inicie un juicio político, porque razones hay. O sea que si hoy tendríamos por lo menos representantes que piensen en la ciudadanía, Emiliano Rolón estaría fuera del sistema y enjuiciado y tal vez procesado como sus pares. Imagínense, Sandra Quiñones fue denunciado por el propio fiscal general del Estado cuando entró y le preocupó la lomada, por ejemplo, ¿verdad? Cuando a todo el mundo nos preocupaba la corrupción, a él le preocupó la lomada. Imagínense, ¿dónde estaba su foco? Ese es Emiliano Rolón. Emiliano Rolón es un magistrado que vivió encerrado entre cuatro paredes, no tuvo contacto con la gente, no tuvo contacto con los funcionarios. ¿Y qué va a pasar ahora? Obviamente que trasladó ese hábito, ese modus operandi de ser un dictador, un autoritario, una persona que no quiere responder, que no quiere hablar con la ciudadanía. Imagínense, levanta en sus redes sociales fotos con funcionarios, pero no con los ciudadanos, a la cual representa. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos le cuestionamos. Entonces, como los funcionarios solamente le dan pleitesía, entonces él opta por salir y visitar. Ni siquiera eso, porque ni les permite hablar a los funcionarios. Bueno, solamente es para la foto, para que él diga: yo recorrí todas las unidades. Entonces se va, se saca foto y alza, porque él no permite, porque él sabe todo.
Por eso es que muchos fiscales ni siquiera se animan a hablarle ni a decirle, no es como usted dice, ¿verdad? Porque él dice, no, yo sé todo, ¿verdad? Y muchas fiscalas, incluso en su momento, me habían dicho que no hablaban más con él porque les hacía llorar. No, es terrible, es terrible. Imagínense una persona inhumana, ¿verdad? Inhumana porque eso, honestamente, yo digo de no tener ese trato humano con los funcionarios, luego ya te da la pauta de cómo es, ¿verdad? Porque en cambio a los otros fiscales, a quien yo obviamente le tengo, porque Sandra Quiñones no fue la fiscal, no fue tampoco el que está procesado, Javier Díaz Verón, y los otros antecesores también, pero nunca tuvimos un fiscal de este tamaño. Por eso, yo me acuerdo, por eso que estás diciendo, había muchos cuestionamientos a Sandra, Sí. ¿verdad? Pero que ella igual, si ella no conversaba directo, ponía por lo menos Sí. un vocero o unos voceros. Sí. Yo lo que le cuestionaba a ella es que tenía que haberle obligado a la Junta para que hable con ustedes. Claro. Porque al final le derivó a ustedes con Liliana Alcaraz en su momento y creo que finalmente Piñanes. se quedaron con Piñanes, Sí. ¿sí? Que eran los fiscales más abiertos, de hecho, que hablaban más con la prensa, conversaban más con la prensa, pero abrió ella por lo menos un canal dentro Sí. de todos los cuestionamientos y con el perdón de la palabra, la puteada que ustedes le hacían también, ¿verdad? Sí. Pero sí, dijo, yo no quiero porque posiblemente no sea algo de su carácter, pero por lo menos sabía que como la institución que ella dirigía tenía esa obligación de habilitar el camino, de abrir ese trayecto para que haya un contacto, una comunicación con la sociedad. Porque reitero, esto no me voy a cansar de decir, que la Fiscalía representa a la sociedad. Pero Carlos también, y quiero poner énfasis en lo que estás diciendo, esto no es una opción del fiscal general Sí. del Estado. Entendemina un poco Emiliano Rolón, ya entendemina las etande. Das ahí con la diputado, andar diputado, ante la roero, JUP, pero por andú, PM, va esa pa oico, va esa pa uatajina, peteña expediente, como dice nuestra gente. Das ahí, upeisen. Esa es una obligación constitucional, esa es una obligación convencional que Paraguay suscribe, donde el pilar fundamental es la ciudadanía. Nunca un país serio puede apartarle a la ciudadanía y decir, yo no voy a tener contacto con la ciudadanía, nosotros no vamos a trabajar en forma conjunta con la ciudadanía. Eso no se ocurre en otros países, o no se aplica en otros países, Carlos. Por eso digo de que este señor ni siquiera tenía el perfil para ser fiscal general del Estado. Él sabía que él nunca podía tener la cintura de un fiscal general del Estado. Su cerebro no le da, su físico no le da, su carisma no le da. Y él igual quiso ser fiscal general del Estado, que tiene que ser otra movida. Vos sabés perfectamente, el huevo es el señor, vuestra señoría, excelencia. Pero el fiscal uno no le puede decir señoría, ni vuestra señoría, ni nada. Tiene otro nivel de trato. Pero Claro. él se fue ahí y quiso ubicarse como un magistrado, como un todopoderoso, como el que hace y deshace y sin embargo está destruyendo. Carlos, yo quiero decirle nomás a la ciudadanía y quiero descubrirle a todos los fiscales y especialmente a Emiliano Rolón, que no tiene voluntad de combatir la corrupción en Paraguay. Ni el fiscal general del Estado, ni los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, porque la conclusión es esta, y atiendan lo que les voy a decir. En Paraguay, para luchar contra la corrupción, tenemos 14 fiscales, sin lo que ya les dije, infraestructura, tecnología, sin un solo perito, para investigar la corruptela de más de 260 municipios. 17 gobernaciones, más toda la corruptela del Poder Ejecutivo, de todos sus ministerios, de todas las instituciones autónomas y autárquicas, del Poder Legislativo. ¿Les parece a ustedes que con 14 fiscales podemos investigar? Y la respuesta es no. Entonces dejen de firmar cumbres. O no sé, ¿y cuál es la foto? No sé, la foto por firmar, cómo era la lucha contra la corrupción en forma interinstitucional. Para mí es un cabo de risa. Uno es eso. Y además, los que aparecen en la foto no son creíbles. Totalmente. Son personas muy cuestionadas y muy salpicadas, incluso algunas por hechos de corrupción. Algunos o algunas de esas personas incluso en su momento fueron investigadas por enriquecimiento ilícito. Y aparecen posando entonces
en esa cumbre de poderes para luchar contra la corrupción. Reitero, para liderar una institución uno tiene que tener una credibilidad del 100%. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda creer en esa persona, para que los demás le respeten, para que para que ustedes sepan, en el Poder Judicial había un magistrado, Marcos Riera Hunter. Marcos Riera Hunter se jubiló. Sí. Marcos Riera Hunter no le recibió nunca a nadie en su despacho. Sabían los ministros, sabían sus colegas que nadie podía decirle en el oído algo. Primero, luego, ni sus colegas. Entonces, a ver, si uno tiene este tipo de persona al frente, no sé, de la Fiscalía, de la Contraloría o de esa lucha contra la corrupción o esa cumbre, lidera esa cumbre, sí puede ser que crea que efectivamente se va a llevar adelante esa lucha. Pero al ver los que aparecen en las fotos, cada uno, los líderes de esas instituciones, más bien son blanqueadores de un alto porcentaje de los hechos de corrupción en nuestro país. Y es así. Bueno, doctora, para ir terminando, en estos últimos días se le cuestiona también al fiscal general del Estado por las designaciones de sus parientes y familiares, y eso incluso está ya generando una reacción en el ámbito político, esas designaciones de sus familiares. Hasta ahora salieron unos pocos nombres, pero yo creo que hay muchos más, porque siempre se dijo que le designó a muchos de su valle, de su departamento, de Paraguarí, yo no sé de qué distrito específico él es, pero ¿qué opinas de eso, de las designaciones de los parientes? Bueno, realmente voy a chequear algunos mensajes que me llegaron, ¿verdad? Y me dan una lista también de cómo es el manejo del fiscal general del Estado con relación a esas contrataciones, a esos nombramientos familiares, algunas de sus amigas, etcétera. Entonces, voy a tratar de ver un poco, de leer nuevamente, ¿verdad? Y si amerita, bueno, voy a dar a conocer seguramente, pero es lastimero, ¿verdad?, de que se use una institución que ya prácticamente tambalea para cargar más funcionarios que te puedo asegurar que ni siquiera tienen el perfil para ocupar ese sitial tan importante que es la de servir, ¿verdad? Así es que ojalá que la gente también se anime a denunciar, ¿verdad? Yo creo que este es el momento. Entre hoy y mañana se va a hablar mucho del fiscal general y es el ambiente propicio para que el día lunes podamos decirle en la cara al fiscal general del Estado: hágase un paso al costado, retírese si no tiene realmente la actitud para representarnos, ¿verdad? Y bueno, es terrible, ¿verdad? Ese manejo turbio. Incluso yo tengo entendido que la hija trabajaba en el Poder Judicial y apenas él asumió, ocupó un cargo de dirección, ¿verdad? Marcas y señales. Eso, ahí está. Su hija fue designada y esa fue una queja nosotros habíamos publicado en su momento, porque había muchísimas otras personas con más antigüedad, sí, y con más mérito y con más trayectoria. Pero como ella es hija del fiscal general, la Corte también, los ministros, lógicamente, porque esto es cuestión de poder, ¿verdad?, y de contacto entre la gente que está en el poder, le designó a la hija del fiscal general del Estado como directora de una dirección tan importante. Nosotros no tocamos tanto, pero es una de las direcciones muy importantes dentro del Poder Judicial, sí, que es la dirección de marcas, sí, y señales, donde el ex director se jubiló después de muchísimos años. Entonces, todos los funcionarios que venían haciendo carrera ahí dentro de lo que es la dirección de marcas y señales se frustraron enormemente, sí, porque cuando ellos creyeron que por lo menos uno de ellos, de ese grupo, iba a ser designado el sucesor en esa dirección, la Corte optó por la hija de Emiliano Rolón, que de esa manera creo que duplicó su salario en el Poder Judicial. Y el hermano que apenas él asumió también, el sobrino, el hijo que se fueron comisionados. O sea que desde el vamos, don Emiliano Rolón Oyahuila Japé, ¿verdad? O sea que se fue
del rumbo que nosotros, yo honestamente no tenía mucha esperanza en él porque sabía cómo era su ímpetu de autoritario, etcétera, Caprichoso. Caprichoso. Sus colegas lo describen muy Sí, bien, sus ex colegas sí. acá de la Cámara de Apelación, que los conocen. Incluso yo había conversado con uno de ellos y le decía, doctor, pero vos tenés un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y me decía, a la Emiliano me dijo, ¿verdad? Cuando él te dice que el esquema republicano, el sistema republicano es así, de ese ya nadie le hace cambiar. Bueno, esa es entonces un poco la imagen del fiscal general del Estado, que en este momento está siendo muy cuestionado por unas publicaciones con relación a la designación de algunos familiares de él. Estoy mirando que los colegas de Ñandutí están haciendo un seguimiento, incluso tienen reacciones políticas muy importantes entonces. Y esto, doctora, esto no es una cuestión Wirorey, porque, a ver, ¿vos te acordás del caso de Javier Díaz Verón? Sí. Bueno, así Nosotros comenzó. fuimos los denunciantes. Bueno, así comenzó. Así comenzó. Sí. Rosana Escobar, me acuerdo que era mi compañera en el diario ABC Color, comenzó con la publicación de las designaciones de las personas que eran del valle de Javier Díaz Verón. Después ya aparecieron personas de su valle que cobraban salario en el Ministerio Público, pero que prestaban servicio en su radio particular. Sí. Después, atiendan bien, porque la de Yeres Haicuño, primero de Yeres Haicuño ahí como persona. Después, los perros ya soltaron lo más grave, sus SA. Y ahí sí que ya saltó la cantidad de bienes que tenía. De la simple designación, ya eso, entre comillas, de sus compueblanos, pasó a conocerse las SA del que formaban parte él y sus hijos. Sí. Asimismo, sus hijos que eran menores de edad, que no podían tener ese aporte que figuraban haber aportado dentro de esa SA. Por eso yo quiero decir nomás y quiero insistir que no se tiene que desmeritar eso de que no me van a sacar, que es la designación de allá de mi barrio, fulano de tal, si es 2 millones, 3 millones. No, porque eso es una señal de que tus funcionarios, los que trabajan contigo, se sienten incómodos, insatisfechos y te están diciendo no te queremos más acá, porque no servís, sos un injusto, sos un no sé cómo decirte, pero no sabes gestionar. Esa es la reacción de su gente. Esos materiales o esos datos o esos informes ya no son informes de afuera, son informes internos que la autoridad que está al frente de la institución tiene que tener muy en cuenta. Reitero, es una señal muy fuerte de rechazo y internamente, en este caso específico, el caso de Emiliano Rolón, cómo se está dando y cómo se está filtrando entonces esas designaciones, doctora. Pero bueno, finalmente el lunes entonces es la manifestación. El lunes a las 11 horas frente a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que está sobre 15 de agosto y Víctor Aedo. Le esperamos a toda la ciudadanía, como dije, a aquellas personas que están todos los días plagándose por las redes. Este es el momento, ¿verdad? Obviamente por el horario muchas personas trabajan, pero envíenle a aquella persona que pueda participar, con eso ya están ayudando. Y ojalá que seamos muchos. Vamos a estar entregando una nota al fiscal general del Estado, también a la fiscal adjunta, para pedir varios temas: más transparencia, más rendición de cuentas y trabajo conjunto con la ciudadanía. Basta de ocultar datos, basta de hermetismo, basta de dar la espalda a la ciudadanía, a quien ustedes tienen la obligación de representar. Así es que este es el inicio. Esto no va a ser una primera protesta. A partir de ahora, como es habitual, nosotros vamos a seguir convocando y tal vez seamos la chispa que necesita este país para
explosionar, ¿verdad? Para unirnos, para que seamos miles, para que seamos 100.000 personas en las calles y podamos poner en orden no solamente el poder judicial, sino que los 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso está en manos de la ciudadanía. Un día, unas horas y podemos torcer el destino de este país para que sea favorable a todos los habitantes y para que a todos nos vaya bien. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por la visita. Entonces, hoy viernes nosotros vamos a relajar un poquitito el ambiente que se volvió tenso porque los temas son sumamente interesantes. De hecho, que los temas del área judicial son temas un poco áridos, pero es lo que tenemos que hacer y le tiene que gustar a la gente. Tenemos que hacer que le guste a la gente porque el Poder Judicial es un poder clave, porque es el poder que le puede otorgar impunidad a los otros poderes del Estado. Por eso coincido plenamente contigo en que como ciudadanos tenemos que organizarnos, como ciudadanos tenemos que pelear y como ciudadanos tenemos que exigirle a nuestras autoridades la rendición de cuenta. Eso es una obligación constitucional. ¿Cómo es que se dice también? De los acuerdos y tratados constitucional, convencional y legal. Sí. Entonces, hay que tener siempre presente eso y tenemos que organizarnos los ciudadanos y que cada uno aporte su granito de arena. Si no puede comprar media docena de huevos, que compre 3 o que compre 2 y así vamos sumando hasta tener los millones de huevos y los miles de kilómetros de papel higiénico para poder escracharles a las autoridades corruptas, a las autoridades que se llenan los bolsillos y dejan impunes los escandalosos robos en nuestro país. Con esto nosotros nos estamos despidiendo. Que tengan un excelente resto de jornada, un buenísimo fin de semana y bueno, a meditar un poquitito, a salir a las calles y también podemos, ¿por qué no?, insistir a través de las redes, pero si salimos ahí, sí, las autoridades van a tener miedo y respeto hacia nosotros los ciudadanos. Que tengan un buen resto de jornada. Hoy nos reencontramos en Ñandutí a partir de las 20 hasta las 21 horas. Gracias por la atención.